per tar y maner. Entonces non é solo tar aí, e é que hai que aguantar. Aguantar años y paños. Eso é. Porque claro, se queremos facer unha tropina e non aguanta, estamos como estamos. Entonces, bueno, ya tenemos Siéntete Bergana aquí al frente. Ahora, nos falta, ¿qué nos fai falta? ¿Quién falta aquí? ¿No estáis de decir que falta? Non falta naide. Non nos falta naide. Coño, yo noto algo de eso. A ver, los de Soatea. Que vengan para acá. Vengan para acá. ¿Qué nos falta de algo? Falta aquí. Falta mariquina. Falta mariquina. ¿Y cómo oye que el bardo no trajo mariquina? Estamos pensando. Niño, auta mariquina. Auta mariquina, ¿oh? Auta mariquina. Auta mariquina, oh. Provina. Viene aquí la provina, tapecía. Desde que este bardo era niño y flipó con Pinín, nunca en la vida tuvimos otra heroína como esta, mariquina. Xune, ¿tú crees que Mariquina podría tener una cancionina? Que este año tuviera Mariquina una canción de diciembre. Igual sí. Coño, Mariquina siempre tuvo aquí. Ella siempre tuvo. Ella viene aquí, posaila más. Mariquina posa más. No quiere mundos, no quiere alturas, no quiere nada. Ella pon la banderina. Llanta la banderina. Y en cuanto se tiene la banderina, porque ella ya nació la liera, como ella sola, pon la banderina en refacio. Y bien molladina de todas las manifestaciones de la lingua. La última llovió bien, Y ahí está aguantando, pero cumpliendo siempre. Dijimos, oye, tienes que venir para aquí, Mariquina. Y dice ella, coño, yo voy a escribir. ¿Dónde estará? A ver, ayudadme. A ver, ¿dónde está lo que escribió Mariquina? Ve, ahí está. Ahí, el miedo. Ahí. Yo cumple esto. A ver.
¿Qué es esto? Esto es lo que escribió Mariquina Pastillo en Trugoy el Bardo. ¿Para qué llevó usted, Mariquina? Y dice ella, voy a escribir un poema que dice: Axuntai vos, guerreros astures, remanecei el vueso coral, igual l'exército de nueso, armai-vos de paz y griesca, salvai Asturias. A ver. Repartí estos poemas de Mariquina, este cancio de Mariquina, a ver. Igual no está muy bien rimado, pero una pegará también tiene. A ver, tenéis los dos y todos. A ver cómo suena. A ver, va a decir los tibardo y repetirlo. A ver, axuntai vos, guerreros astures. Remanecei el vueso coral. Igual l'exército del nueso. Armai-vos de paz y griesca. Salvai Asturias. ¿Qué os parece? Esta coplina de Mariquina resulta que es un poema acróstico. Oye, lleéislo en la primer letra. La primer letra, ¿qué dice la primera letra? ¿Y la siguiente? ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Coño, ¿qué dice esto? Necesitábamos a la quien que nos falare del futuro, que nos falare de que este año que está por venir tiende de ser el año del Congreso de la Cultura Asturiana. Tienden a tamar esta sierra, Arias, tienden a tamar esta sierra. A ver, Arias, ven para acá. ¿Qué tenemos aquí? Ahí la jefa, Arias, aquí. Bueno, esto que veis aquí, esto que veis aquí, esto que veis aquí, esto que veis aquí, que está hecho con las manos de un paisano, que lo están simialgando Llorián y Morán, y el pasio del mecimiento cultural. Aquí un y el pasio del mecimiento cultural, fecho por un paisano
que faelo todo a mano. Non sei onde está, pero llámase, nómase llábana. ¿Dónde estará? Este pasio del mecimiento cultural está sinvelgando esto que tiende a surgir del noso pueblo. Que sí, o lo que será. A ver, la siente de cuna, ¿dónde está? Siente de cuna, para acá y para adelante. Siente de cuna, para aquí y para adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esta siente de cuna trae aquí. Trae aquí. Ponlo ahí. Trae de aquí un regalo para el mayor de los nuestros guerreros.